Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como se ha dicho, pues es la tercera vez, la tercera ocasión que tengo el privilegio, repito, el privilegio de estar con todos ustedes. Y es un gusto porque me tratan y me hacen sentir como en mi propia casa. Francamente, es digno de ser apreciado y reconocido el que en un sector que encontramos no solamente tan complejo en las relaciones laborales, sino inmerso en conflictos entre las partes y que amenazaba no solamente la paz laboral, sino la misma actividad de la industria, haya en unos cuantos años tenido un cambio tan, pero tan asombroso, digno de reconocimiento, digno de admiración y digno de un aprecio que incluso rebasa nuestras fronteras. Porque sepan, bueno, lo saben, pero para quienes no están enterados, que el año pasado fue un caso de éxito, un caso ejemplar en la Convención Internacional del Trabajo en Ginebra, en cuanto a diálogo social se refiere. Se presentó el caso de la industria azucarera de México como un ejemplo a seguir a nivel mundial por cuanto hace a ese diálogo social y por cuanto hace a la productividad que, armonizada con el respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, es posible alcanzar cuando hay voluntad de las partes. Por eso yo aquí, en primerísimo lugar, les vengo a decir, gracias por recibirme en su casa, gracias por tanto afecto y respaldo, y gracias por ser ejemplo del sector obrero de nuestro país, de una industria pujante en nuestro país, que en los momentos más difíciles supo ponerse por encima de esos problemas, ¿sí? Y que hoy nos tiene aquí a todos reunidos, en perfecta armonía, reconocimiento, en paz, en unidad. Por eso estoy aquí y les digo, gracias, compañeros azucareros. Quiero saludar con todo el afecto, cambio la palabra, con todo el cariño que sabe que le tengo a mi amigo Adrián Sánchez Vargas. Lo saludo con ese cariño, con respeto y con reconocimiento. Y hago un paréntesis, y por si fuera poco, chiva de corazón igual que yo. Bueno, eso fue mensaje pagado por lo demás. Bueno, pero además, Adrián es un ejemplo de un buen liderazgo sindical. Adrián es un ejemplo de un líder moderno. Adrián es un ejemplo, ¿sí?, de un líder que sabe anteponer a los legítimos intereses propios, gremiales, de grupo, los intereses del país y de la industria que les da de comer y de la industria a la que sirven, y que sabe perfectamente el valor y el alcance, el contenido y la dimensión del término, del concepto de la productividad. Por eso es digno de reconocerte, Adrián, todo ese trabajo, todo ese compromiso y toda esa honestidad que bien te caracteriza. Saludo a otro gran amigo y le expreso todo mi reconocimiento porque es un empresario también ejemplar, Juan Cortina Gallardo, presidente de esta Cámara, y que ha también sabido conducir muy bien los esfuerzos y los destinos de la industria. Ha sabido dialogar y ponerse de acuerdo. Y esto hoy es un gran valor. Saber dialogar, saber ponerse de acuerdo, saber sacar los temas adelante. A ver si nos escuchan en el Congreso de la Unión, para que sepan que esto es un ejemplo de diálogo constante, permanente, productivo, fructífero. Y saludo también, con mucho gusto, a quien hoy representa a la CROM, a Eric Martínez,
y reconocerles esta visita histórica. Esto es un acontecimiento histórico, que la CROM venga a ser testigo de la firma de este convenio salarial, de su contrato ley, que venga a acompañar, de alguna manera avalar, acompasar los esfuerzos del sindicato, es algo digno también de ser reconocido y por lo tanto no me corresponde darles la bienvenida, pero es un placer y un honor estar junto con ustedes esta mañana aquí. Muchas gracias. Y también saludo a mi amigo, colega, al jefe delegacional de donde yo vivo y al próximo jefe de gobierno del Distrito Federal, Carlos Orbañanos. Qué bueno que está con nosotros. Señora diputada, también mis respetos, un saludo. Bueno, les decía, miren, la verdad es que sí me ha tocado no solamente ser testigo en firmas como esta, me ha tocado ser testigo de cómo ha mejorado el clima laboral en la industria, en el sector, y cómo ha sido gracias a un esfuerzo de diálogo muy auténtico, pero muy digno también. No ha habido el sometimiento de una parte respecto de la otra. Ha sido un diálogo constante y en equilibrio. Y esa es nuestra responsabilidad como Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lograr los equilibrios que se requieren entre los factores de la producción. Y esto lo han sabido hacer muy bien en esta industria. Yo recuerdo cuando recién iniciamos, que nos heredaron nada más una pequeña, una de tantas broncas que tuvimos que encontrarnos al principio de esta administración, con que se había prorrogado la revisión de entonces del 2006 hacia febrero, si no mal recuerdo, del 2007. Y había una amenaza real de huelga. Y tuvimos que entrarle precisamente a esa conciliación de intereses para evitar que estallara esa huelga. Pero desde entonces no solamente se logró, no sin accidentes, porque la verdad es que nos habíamos puesto de acuerdo inicialmente y luego se cayó ese acuerdo y tuvimos que revisarlo y en fin, hasta que llegamos en el 2007 a otro hecho histórico, a la transformación integral del contrato ley de la industria azucarera, después de 70 años. Y eso marca la historia, eso verdaderamente marca el devenir de este sector. Y recuerdo bien que nos recibió el presidente Calderón, allá en Los Pinos, para ser testigo de este hecho histórico. Pero luego temíamos la apertura comercial con los Estados Unidos en el 2008, y temíamos por nuestras zafras, por nuestros empleos, por nuestra producción, y la verdad es que supieron superarlo, supieron enfrentar con éxito ese proceso. Y hoy tenemos zafras de más de 5 millones de toneladas y como se ha dicho aquí, podemos ir por mucho y debemos ir por mucho más. No podemos ni debemos conformarnos. Qué bien vamos, pero podemos ir mucho, mucho mejor. Y quiero aquí decirles, me consta, que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, no solamente les guarda afecto y respeto, les tiene un profundo reconocimiento. Porque es algo que podría ser hoy un problema serio para el país, serio para su gobierno, serio por cuanto hace a paz laboral, ¿sí? Hoy ustedes son portadores constantemente de buenas noticias. Hoy sabe el presidente Calderón que en el enorme esfuerzo que está realizando todos los días, sabe que cuenta con ustedes. Eso le da una gran seguridad, una gran tranquilidad. Les tiene afecto, les tiene respeto. Y desde luego, llevo el saludo de todos ustedes a él, Adrián, pero estoy convencido de que él también les devuelve ese saludo con toda gratitud, con todo respeto. Y bueno, yo como presidente del Consejo Mixto Nacional de Modernización de la Industria Azucarera, me da mucho gusto ver que como parte de los acuerdos que lograron es la reactivación de los comités mixtos locales, ¿sí? Esto es algo muy bueno, porque esos comités mixtos es la reproducción en cada uno de los ingenios de este diálogo social que ha resultado ser tan benéfico. Porque son tareas ya muy propias, muy particulares de cada uno de los centros de trabajo. Y eso lo que permite es que todas las tareas que tienen que ver no solamente con productividad, con cumplimiento de obligaciones, con prevención de accidentes, con prevención de adicciones, en fin, todo lo que les preocupa pueden ser atendidas de una mucho mejor manera.
Y bueno, ya se comentó, termina esta revisión con anticipación a una posible fecha de emplazamiento, termina en muy buenos términos. En un nivel salarial, miren, nunca podemos decir que estamos satisfechos con los salarios que se reciben en una industria como esta, en un sector como este, y en general con los salarios en el país. Pero el hecho de tener un aumento del 5.15%, como lo acordaron, solo para referencia, hasta el día de hoy, en todas las revisiones que hemos tenido salariales y que están registradas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es de 4.6. Es decir, están por encima de esa promedio, de esa media. Y la revisión al salario mínimo fue de 4.1 para este año. Y claramente están por encima, casi 2 puntos, de lo que es la inflación en el periodo. Es decir, en pocas palabras, lo que están haciendo con estas revisiones es preservar el poder adquisitivo de su salario e incluso mejorarlo paulatinamente. Y lo hacen con responsabilidad, porque no solamente hay estallamiento de huelgas, hay productividad, hay buenas relaciones laborales, están contribuyendo para el bienestar de sus familias, para el bienestar de los estados en los que tienen presencia ustedes, y eso es algo también digno de ser reconocido. Me da mucho gusto que hayan avanzado también en la actualización de la indemnización por el concepto de vivienda. Ya me decía Adrián lo que esto representa para ustedes, y me da mucho gusto que los industriales, que los empresarios no pierdan de vista eso, que cuantas veces se pueda aumentar la productividad, se sepa repartir el resultado de esa productividad. Porque lo que no se vale y no se debe valer, y no solamente en esta industria, en cualquier otra, es invitar a todos a aumentar la productividad, es generar más riqueza y que la lana se quede solamente de un lado de la mesa. Eso no se vale. Y me da mucho gusto ver que aquí hay conciencia. Y quiero que sepan que en mi labor de ser factor para el equilibrio entre los factores de la producción, cuantas veces yo observe que esto no se cumple, que esta situación no se da, seré el primero en levantar la voz, ¿sí? Y en remediar las cosas, siempre en beneficio de ese equilibrio, siempre en beneficio de la justicia social. De eso se trata, y esto tiene que ser una tarea constante, ¿sí? De todos los que estamos en gobierno, de todos los que están en la industria, en las empresas, y de todos quienes están también encabezando los esfuerzos sindicales. Déjenme nada más hacer una referencia. Miren, no debemos perder la capacidad de asombro de lo que está pasando en el mundo y tener la cautela necesaria y suficiente para actuar en consecuencia. En el 2008, la crisis financiera global, que luego se convirtió en económica, en macroeconómica y luego en microeconómica, nos agarró a todos por sorpresa. Y México, junto con ustedes, con los sectores productivos y con los gobiernos locales, municipales, con los otros poderes, en fin, todo el Estado mexicano, nos pusimos de acuerdo para echar a andar una serie de medidas contracíclicas. ¿Sí? Actuamos responsablemente. Pudimos paliar, pudimos atenuar los efectos de esa crisis. Y hacia la segunda mitad del 2009 comenzamos a crecer nuevamente y a generar empleos nuevamente. Yo les digo que México, con mucho orgullo, México es de los países que libraron mejor esa circunstancia y que salieron de ella antes que otros países desarrollados. Pero no fue gratis, se hizo por una condición muy responsable en el manejo de las finanzas públicas. El presidente Calderón no cayó en la tentación del dinero fácil o de endeudarse en exceso para tratar con ello de tener más recursos, aunque se comprometiera y se hipotecaran las vidas de las próximas generaciones. Se hizo con una gran sensatez, incluso contra el capital personal político del presidente Calderón, porque propuso aumentar impuestos o de plano crear nuevos impuestos para más o menos equilibrar ingreso y gasto. Eso habla de un hombre responsable. Eso habla de un buen padre de familia, permítaseme la expresión, que sabe que no puede andar gastando más de lo que tiene, porque al final eso afecta a su propia familia y el propio patrimonio de sus hijos. Y actuó con una gran responsabilidad Felipe Calderón, pero gracias al acompañamiento de ustedes.
Y hoy no solamente recuperamos los 700,000 empleos que perdimos en la crisis, sino que estamos, además de haberlos recuperado esos 700,000, otros 740,000 arriba. Y claro que nos falta mucho más, pero no debemos dejar de reconocer que en México hicimos las cosas bien y a tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que vemos otros países que no se han terminado de levantar, varios en la Unión Europea, varios con tasas de desocupación arriba del 10, del 15, España arriba del 20%, y en desocupación juvenil casi del 50%. Vemos la desaceleración económica en los Estados Unidos, vemos la pugna entre partidos políticos allá, que están evitando acuerdos de largo plazo también, y que están trayendo como consecuencia una desaceleración económica, y traen también como consecuencia la caída de la confianza del consumidor, de la confianza de los inversionistas, con todo lo que ello implica. Hoy no estamos en una crisis, no es una recesión, pero sí es una desaceleración y una gran volatilidad e incertidumbre en mercados financiero, cambiario, bursátil, en el mundo. En pocas palabras, si en el 2008 nadie nos avisó que ahí venía esta ola, este tsunami, hoy sí tenemos luces de alerta suficientes como para estar atentos y actuar en consecuencia. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente si ese mercado externo se ve deprimido, esa desaceleración nos impacta en nuestras exportaciones, si eso nos impacta también en las remesas que recibimos de los paisanos migrantes en Estados Unidos, en la producción petrolera, en los ingresos tributarios, en todo eso, lo menos que podemos hacer como país es reactivar los motores de nuestra propia economía, del mercado interno. No hacerlo no solamente es miope, no hacerlo es irresponsable, ¿sí? Y no hacerlo cuando se tienen todos los instrumentos al alcance sin tener que ir a pedir permisos ni favores a nadie en el exterior, sino que lo podemos hacer aquí con nuestras propias leyes, instituciones y recursos, permítame la expresión, es mezquino. Y lo que estamos viendo en el Congreso de la Unión se llama mezquindad. Porque este regateo entre fuerzas políticas, este cálculo político extremo, por la coyuntura electoral, lo que está haciendo es anteponer intereses particulares de grupo y de partido a los intereses de la nación y el bien común. Y yo les recuerdo que son representantes populares, que significa que son representantes de la gente. Y que nosotros, y con tanto esfuerzo, estamos haciendo lo que nos corresponde en la administración pública, en el sector obrero, en el sindicalismo, en el sector empresarial, como muestra muy clara es esta industria azucarera y alcoholera, lo menos que podemos exigir los mexicanos es el mismo sentido de responsabilidad, la misma altura de miras, para saberse poner de acuerdo. ¿Sí? Porque aquí no se trata de regalarle nada a nadie, ni de castigar tampoco al otro político. A quien se está castigando con esa mezquindad de no aprobar las reformas, o en el colmo, lo que pasó ayer, que ya viene una minuta con una reforma política del Senado debidamente aprobada, respaldada por todas las fuerzas políticas, ¿sí? Y que uno de esos partidos políticos en la Cámara de Diputados da marcha atrás en la parte esencial de la reforma. O que no tengamos 3 consejeros, ¿sí?, en el Instituto Federal Electoral desde hace más de un año, porque no se ponen de acuerdo los angelitos. Porque están viendo como un tema de cuotas, sino como una representación auténtica de la ciudadanía. Otra vez, se llama mezquindad. ¿Sí? Y así como desde el Congreso nos exigen que rindamos cuentas nosotros, desde el gobierno de la República, y que lo hacemos cada vez que nos lo piden, de la manera en que ellos lo exigen, pues nosotros también estamos legitimados en ese equilibrio y división de poderes, con el respeto debido, pero también con la energía necesaria, ¿sí?, de pedirles que hagan su trabajo. Buenos para criticar, malos para trabajar. Insisto, lo que estamos viendo afuera es una llamada de atención muy severa. Y hoy está nuestra economía en marcha, andando. Podemos cerrar más o menos en 4% el crecimiento del Producto Interno Bruto. Podemos cerrar más o menos con 600,000 empleos creados este año, que en comparación con otras potencias económicas, con otros países, con otras economías, es algo digno de reconocerse. Pero no alcanza, es insuficiente y no es satisfactorio, ¿sí? Por eso, nuevamente, Adrián, Juan,
señores secretarios generales de todas las secciones, Eric Martínez de Crom, saludo a Rodolfo, por cierto. A todos ustedes les digo gracias por recibirme, gracias por escucharme, gracias por trabajar, gracias por creer en México, gracias por trabajar por México, por sus familias, porque esto no me queda ninguna duda. Si México ha de salir adelante, una vez más, va a ser por la suma de todos estos esfuerzos individuales y personales, que por modestos que puedan parecer, todos suman, todos sirven y todos los necesitamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por recibirme. Nuevamente mi felicitación sincera, y si me lo permiten les voy a pedir que se pongan de pie para hacer la declaratoria formal de clausura de los trabajos de esta convención salarial del contrato de ley de la industria azucarera y alcoholera, con la gratitud y reconocimiento del gobierno de la República por ese trabajo, por esa entrega, por esa entereza, por ese alto sentido de responsabilidad, por contribuir a la paz laboral, a la paz social, a la productividad y al bienestar de México. Enhorabuena, muchísimas gracias. Felicidades a todos.